Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. ¿Cómo entender las elecciones en Estados Unidos? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca de la Voz de América. Issued a statement of administration policy. The best and the final. Las elecciones de Estados Unidos representan, por quinta esencia, la democracia del país. 240 millones de estadounidenses están habilitados para votar en una contienda golpeada por la pandemia y en un proceso donde el voto por correo ha generado cuestionamientos. La sólida democracia de Estados Unidos permite no solamente votar por correo, sino también hacerlo anticipadamente. El mundo entero observa los comicios de este país y espera sus resultados, confiados en su transparencia y protocolos de seguridad. Por primera vez en estas elecciones, los hispanos representan la minoría más numerosa del país, 32 millones habilitados para votar. El proceso en donde se une el voto popular con los del colegio electoral es complejo y en muchos casos polémico. Sin embargo, la libertad y transparencia de las elecciones del país representan el anhelo más puro de la participación ciudadana en un sistema democrático en donde la mayoría decide el destino político de una nación fundada en la libertad, el respeto, la participación y la igualdad. Continuamos en Foro de la Voz de América, en esta ocasión analizando las elecciones de Estados Unidos, cómo interpretarlas, cómo analizarlas a raíz de los últimos acontecimientos históricos en realidad que se han presentado en esta elección. Nos acompaña Lourdes Ubieta, ella es analista política, Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington y analista político, y también Vanessa Cárdenas, ella es analista político también. Bienvenidos ambos. Lourdes, ¿cómo explicar estas históricas elecciones a América Latina? Bueno, cada país en América Latina, dependiendo de su situación, interpreta este proceso de una manera. No podemos hablar homogénicamente de América Latina cómo ve el proceso, porque dentro de la misma estructura política de cada país de América Latina te van a dar una visión diferente. Si preguntas en Venezuela, preguntas en Colombia, o preguntas en República Dominicana o México, posiblemente vayas a tener posiciones diferentes. Ricardo, el presidente Donald Trump llamando a cuestionamiento, si se quiere, estas elecciones. ¿Tu opinión? Mira, Trump siempre ha sido un maestro de desviar la agenda, de dominar la agenda, ¿verdad? Esto le fue muy efectivo en las elecciones del 2016 y a lo largo de varios meses de su mandato. Yo creo que principalmente esto es una intención por desviar la agenda del principal problema que tenemos hoy en Estados Unidos, que por supuesto es la gestión de la pandemia. Creo que en este caso no le es tan efectivo porque la pandemia es más grande que sus propias capacidades de cambiar el tema. Dicho esto, no hay ninguna evidencia de que de verdad, una evidencia real, digamos, de que haya la posibilidad de cambiar el resultado de la elección. Ya hay mucha gente votando en muchos estados, no ha habido ningún problema hasta ahora. Además hay una larga tradición en Estados Unidos en otras elecciones. Esto no fue que lo inventamos hace 3 meses, ¿verdad? Vanessa, ¿qué tan sólido es el proceso electoral como tal en Estados Unidos? Sí, no, yo completamente de acuerdo con Ricardo que el proceso electoral en Estados Unidos es muy saludable, es muy confiable. De hecho, hemos pasado por este proceso electoral incluso durante la guerra civil, o sea, una larga tradición donde nuestra democracia funciona. Ya estamos viendo, como dijo también Ricardo, millones de personas estadounidenses que ya están votando. Y lo importante aquí que comunicar que hay flexibilidad en el voto. Uno puede votar por correo, uno puede votar temprano, uno puede votar el día de las elecciones. Y pienso que el mensaje que deberíamos y debemos mandar a todos los estadounidenses es que
la mejor manera de cuidar nuestra democracia es participando y ejerciendo nuestro derecho al voto. Ahora, Lourdes, se han presentado varios casos en donde se acusa precisamente o se ha dicho de que se han encontrado boletas electorales presidenciales a un lado del camino. ¿Tú crees que esto llama a cuestionamiento de alguna manera el voto por correo en Estados Unidos? Mira, yo no estoy de acuerdo con mis dos compañeros en este encuentro, por lo menos en lo que el estado de la Florida se refiere. Tenemos sonados casos de corrupción donde incluso hay personas presas por mal manejo de boletas ausentes. En el proceso electoral pasado, del 2016, en el condado de Broward, incluso tuvo que dimitir la jefa del Consejo de Votaciones del condado Broward por mal manejo electoral. Aquí ha pasado de todo. No sé si es porque es un estado, lo que llamamos un estado bisagra, porque hay mucha presión, porque es un campo de batalla político, quizás por todas las anteriores, pero aquí se presenta mucho el tema de malos manejos, no solamente en boletas ausentes, sino en temas de envío por correo. Dicho esto, yo no creo que en ninguna parte del mundo haya un proceso electoral que esté blindado. Siempre, por eso hay veedores internacionales en la mayoría de los procesos. Estamos hablando para América Latina. En América Latina eso es lo habitual para un proceso electoral. Lo curioso es, diría yo, en este proceso, que esté tratando de alguna manera de dar un mensaje de que podría haber un fraude gigantesco electoral. Ya eso es otra dimensión del problema, ¿no? Ricardo, ¿estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo en la última parte, porque en la última parte de que no hay ninguna evidencia, más allá de que nos pongamos a enumerar casos de que si pasó esto, aquí o allá, pues también pasaron cosas en California con los republicanos. Entonces, siempre hay gente haciendo travesuras en todas partes, pero no hay ninguna evidencia de que eso pueda cambiar el resultado de la elección. Y repito, esto tenemos que analizarlo como un intento del presidente de cambiar, no voy a usar la palabra distraer, porque ya eso tiene una connotación negativa, pero de cambiar la conversación de esta elección. Bueno, yo también quisiera enfatizar que aunque sí hay excepciones, a toda regla hay excepciones, en general nuestro sistema es muy sólido. Lo que sí pienso que es realmente desazonador es que el presidente esté poniendo más duda en nuestro sistema democrático. Lourdes, a raíz de todo lo que estamos comentando, ¿tú crees que de alguna manera en estados como Florida, que es vital, hay una gran presencia latina, ¿tú crees que de alguna manera se deba precisamente llamar la atención a un recuento de votos al final? ¿Tú crees que es conveniente? ¿Esto ayuda al sistema electoral, al sistema democrático de Estados Unidos, el recuento de votos? Mira, yo no creo que hay que partidizar este tema, y no es un tema de que se roben las boletas los republicanos o los demócratas. Lo hagan los demócratas o lo hagan los republicanos, eso debilita el proceso. Entonces, no es un tema partidista. Hay que ver más la foto un poco más grande que el partido, ¿no? Después, con respecto a lo que me preguntas, mira, yo creo que los veedores, y si hay un cierre, como ocurrió que en la Florida también en la última elección a gobernador, que tuvieron que ir a un reconteo, eso es lo más sano que hay. Yo no creo que uno se tenga que oponer a reconteos. Lo que uno se tiene que oponer es al fraude, a la trampa y algo muy importante, a que haya una percepción que es muy importante dentro de la política, que la gente tenga la percepción, más no las evidencias, de que pudo haber un fraude a favor de una u otra opción. Ricardo. Mira, estoy una vez más de acuerdo en una parte y en total desacuerdo en otra, porque aquí no se trata solamente de estar en desacuerdo con el fraude, eso es obvio. Lo que pasa es que también hay que decir que también hay que estar en desacuerdo con cualquier actor, sea quien sea, que comience a desacreditar los resultados, que comience a cantar fraude, que comience a decirle a su gente que nos van a robar y comience a socavar los cimientos de la democracia, porque aquí de lo que se trata es de que estamos acabando con la confianza en el sistema. Continuamos en Foro analizando las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo explicarlas en América Latina? Con nosotros Lourdes Ubieta, analista política, Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington, analista político, y también Vanessa Cárdenas,
analista política también. 3 analistas precisamente metiendo el bisturí en el proceso político en la democracia de Estados Unidos. Pregunta para los 3. El presidente tiene el derecho constitucional de nombrar los jueces. ¿Qué ha pasado con la jueza Amy Coney Barrett? ¿Tiene el derecho o no, Vanessa, de nombrar a esta jueza? ¿O de nominar? Bueno, la realidad es que, y el problema fundamental es que los republicanos en el pasado se han opuesto a considerar un nominado para la Corte Suprema con el argumento central de que se debería esperar que el pueblo estadounidense tenga las elecciones y elija al nuevo presidente. También sabemos que las encuestas públicas muestran que la mayoría de estadounidenses también piensan que se debe esperar que las elecciones pasen. Y tercero, ya tenemos millones de estadounidenses que ya están votando. Y también algo muy importante también de recalcar es que el Congreso en estos momentos lo que se debería estar enfocando es en pasar un proyecto de ley para ayudar a las personas que están enfrentando con la crisis del COVID. Entonces, es difícil de ver este proceso de los republicanos de avanzar la nominación de Amy Barrett cuando tenemos esta crisis de enfrente. Ahora, Lourdes, explícanos para Latinoamérica, ¿cuál es la importancia o el impacto de la jueza del nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es su impacto inmediato en medio de estas elecciones y obviamente para el Poder Judicial en Estados Unidos? En Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países en América Latina, los jueces de la Corte Suprema de Justicia son vitalicios. Eso es algo que, si me preguntas mi opinión, yo te diría que habría que reformar. Lógicamente, para una reforma de ese tamaño en los Estados Unidos, ya sabemos todo lo que hay que cambiar. Entonces, yo no estoy de acuerdo tampoco con los cargos en el Senado o en la Cámara que repiten, están 18, 20, 25 años ejerciendo el mismo cargo. Yo creo que hay que ponerle límite a los cargos públicos en los Estados Unidos, porque los políticos terminan viviendo de hacer política y no de trabajar en función de lo que uno espera de un representante. Ahora, Ricardo, interesante que solamente en estos días se está concentrando precisamente en el nombramiento de la jueza Coney Barrett. Ahora, te pregunto, que obviamente la Corte en este momento inclinada más hacia la parte conservadora, pero ¿cuál es la diferencia en que esté conservadora, en que sea más liberal? Es una Corte Suprema de Justicia que aparentemente debe aplicar la ley en sí misma. Te pregunto, Ricardo. Bueno, sí. Yo no diría que aparentemente que debe interpretar la ley, pero el trabajo de los jueces en algún momento es interpretarla, ¿de acuerdo? No, y eso, por supuesto que genera polémica, pero ese es su trabajo. Por eso es que hay casos que van a la Corte Suprema para una última interpretación. Este es el país del mundo en el que los votantes están más pendientes de esto, ¿verdad? En el que esto se convierte en un tema electoral, donde hay muchos votantes que se movilizan por esto, porque es que los jueces pueden decidir en los próximos años temas fundamentales sobre el derecho a la vida, ¿verdad? O el derecho al aborto, el control de armas, o mantener la segunda enmienda tal y como está, temas de cambio climático, temas de la reforma migratoria, o sea, temas fundamentales que cambian el carácter el carácter del país, que tienen consecuencias hasta más grandes que lo que hacen los presidentes, inclusive temas que van a marcar generaciones. Entonces, esto hace que este sea un tema importantísimo. Pero fíjate, te pregunto a ti y a Vanessa, ellos no están votando por la jueza, están votando obviamente por un presidente independientemente, ¿no? No, ya va, las dos cosas, porque es que esto también tiene consecuencias electorales. Están votando porque es que aquí hay votantes que votan por la segunda enmienda, por el derecho a mantener, o sea, estoy poniendo ejemplos de lado y lado, ¿verdad? Y hay votantes que votan pensando quién es el presidente que nomina gente que les va en este caso de Trump, a inclinar el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, la gente vota por estas causas. Aquí hay votantes que votan por estos temas o por lo otro. Sí, no, yo añadiría que la situación de que la gente está votando este año movilizados, o hay mucha gente que está votando
movilizados por los temas que son, como dijo Ricardo, fundamentales. Muy rápidamente, Lourdes, el tema de el dogma, la jueza Barrett católica, el tema del dogma, ¿tú crees que verdaderamente viene a impactar en esta nominación? En la corte, sí. Dices tú. Bueno, sin duda es una mujer extremadamente conservadora, ¿no? Dudo que sea racista cuando adoptó a 2 niños de Haití. Obviamente es provida cuando supo que iba a tener un hijo con síndrome de Down y lo tuvo, no lo abortó. Es una católica practicante, ese es su derecho. No creo que haya que fusilarla moralmente porque lo sea. ¿Tiene las credenciales académicas y laborales para hacerlo? Sí. Ahora, ¿cómo va a impactar en la Corte Suprema de Justicia? Mira, yo siempre digo que lo mejor que puede pasar es que haya diversidad en todo, para que se tengan que poner a trabajar y hagan las cosas como es. Y no se inclinen ni en la Corte, ni en el Senado, ni en la Cámara por mayoría. Yo siempre digo, ¿quién es que va ganando? Vamos a votar por el otro, para que tengan que trabajar y hacer política los políticos en este país. Porque cuando hay mayoría del partido que sea, toman decisiones que no necesariamente son las más ajustadas a las necesidades del pueblo, de los votantes. Continuamos en Foro analizando los temas principales de las elecciones en Estados Unidos y las elecciones en sí misma. Con nosotros nuevamente Lourdes Subieta, analista política, el doctor Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington, analista político, y también Vanessa Cárdenas, analista política. Vamos a analizar ahora el tema del colegio electoral. Vanessa, fíjate qué interesante. Cuesta todavía comprender que en realidad no es el voto universal quien elige presidente, sino el colegio electoral. Háblanos un poco de esto, del impacto que puede causar en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que es por eso que es tan importante que, que tengamos al mayor número de votantes posibles que puedan participar. Porque si tenemos, digamos, una contienda muy cerrada, entonces es ahí cuando vamos a decirnos, ok, ¿qué es lo que pudo pasar aquí? Entonces pienso que tener una clara mayoría es importante en los estados y en los estados claves, como estamos hablando de estados como Arizona, Nuevo México, Colorado, Florida, etcétera. Ricardo, ¿qué te parece el colegio electoral como sí y el voto directo universal? Tu análisis, por favor. Bueno, son las reglas del juego, digamos, en todas las elecciones. Yo también, digamos, le doy una mirada a otros países. Uno tiene que entender cómo son las reglas. En algunos países hay primera vuelta, en otros países hay segunda vuelta, en algunos países el voto es obligatorio, en otros países el voto es opcional. Esas son las reglas que los norteamericanos nos hemos dado, ¿verdad? La diferencia, para quienes nos escuchan, hay algunos que tienen una idea, básicamente es que cada estado, hay estados que además se dividen también, tiene un número de puntos, permítanme, no quiero frivolizarlo, pero tiene un número de colegios electorales y el ganador, en casi todos los casos, salvo una excepción, se lleva todos los votos de ese colegio electoral, haya ganado 100-0 o haya ganado por un voto. Y al final, como hay 538 colegios electorales, gana el que tenga la mitad más uno y gana el que tenga 270, ¿verdad? Asumiendo que en este país, en las elecciones presidenciales, siempre hay solo 2 candidatos viables. Lourdes, Ricardo hablando precisamente de que el voto hispano no es monolítico. 32 millones de hispanos, de acuerdo al Pew Research Center, votarían aquí en Estados Unidos. ¿Concuerdas en que no es monolítico o se inclina por el republicano o por el demócrata, el voto hispano? Mira, yo estoy de acuerdo completamente con la explicación que acaba de hacer Ricardo. Es así, la Florida tiene unas características muy puntuales porque hay grandes exilios de víctimas pues del socialismo del siglo XXI, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese Cuba, bueno, tradicionalmente, pero sí, ha habido un aumento también en el voto de los venezolanos, hay un aumento en el voto colombiano. Entonces, efectivamente, cada quien vota según su criterio y su origen, en el sentido de que se identifican algunos más
con los sectores más conservadores que con los más liberales. Y yo quisiera también añadir algo que pienso que es súper importante. Hay 32 millones de latinos que son elegibles este año. Y el gran reto es que en general solo la mitad de ellos normalmente salen a votar. Entonces, cuando estamos hablando del potencial que tiene el voto latino, y estamos ahora hablando en base a las encuestas de lugares como Arizona, que normalmente es un lugar conservador, y que en base a las encuestas tempranas muestran que los latinos están participando. O Texas, estamos viendo ahorita que están batiendo récords en cuanto al número de latinos que ya están votando. Ricardo, a pesar de que todos ustedes prácticamente concuerdan en que el voto hispano no es monolítico, sin embargo, hay temas que sí los unen. Y de acuerdo al Centro Pew, el número 1 es la economía, que en este momento sigue la pandemia y la educación. Ahora, te pregunto, ¿siguen siendo estos temas o son estos temas verdaderamente, crees tú, los principales para mover ese voto hispano? Mira, sí, me voy a enfocar especialmente en la última parte de la pregunta. La economía y la pandemia son los dos temas centrales para el 95% de los votantes del país. ¿Y dónde quedó, dónde quedó la inmigración? ¿Qué tanto se habla de inmigración? Permíteme insistir en que, los votantes no somos unidimensionales, ¿de acuerdo? Si tú le preguntas a los latinos, ¿te importa la inmigración? Sí, pero hoy, quiero insistir, estamos viviendo una crisis esto lo sabemos, pero estamos viviendo una crisis como la que nunca habíamos vivido, que nos genera mucha incertidumbre a todos. Y la gran mayoría de los votantes están votando pensando en la economía, en la recuperación económica, en la evaluación de la gestión de la pandemia relacionada con la economía, en la gestión de la salud, en la posibilidad de perder su seguro, en quienes ya perdieron su seguro. Entonces, yo creo que esos son los dos temas de todos. Muy bien. Vanessa, tu opinión. Sí, yo quisiera añadir que aunque migración es un tema fundamental, inmigración, sabemos siempre que los temas primordiales para la comunidad latina es empleos, la economía, educación y el seguro de salud. Este año también por la pandemia, el seguro de salud, el acceso a tener un seguro de salud es un tema primordial para los latinos y obviamente esto es algo que estamos viendo otra vez este año. Otro tema también que es primordial particularmente para los jóvenes, y esto es en base a muchas encuestas, es el cambio climático, ¿no? Porque ellos también están experimentando este tema como algo muy real y una preocupación que ellos tienen para su futuro. Lourdes, ¿tu opinión? Bueno, quería agregar a lo que ellos dicen, que también nuevamente estoy de acuerdo. Hay un factor en parte del segmento de votantes de origen hispano, que es la política exterior de ambas opciones, digamos, a la presidencia. Entonces, hay sectores, en el caso del voto venezolano, hay sectores, y hay, para nuevamente, las encuestas de las fotografías de este minuto, ¿no? Que señalan que es fundamental la posición del presidente Trump, en el caso del presidente Trump, hacia Venezuela, lo que ha sido su gestión hacia Venezuela. Nuevamente, igualmente en el caso de Cuba. Entonces, es como una constante, ¿no? Esa parte de política exterior, porque se apela mucho a las emociones. No quizás te estén hablando exactamente de lo que vamos a hacer, sino de lo que posiblemente haría y cuál sería el resultado. Claro que sí. Interesante. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Castillo, Vanessa Cárdenas, Lourdes Subieta. Esto fue Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.